Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísima porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, que está dando mucho de qué hablar, y que, bueno, literalmente lo cambió todo. Hoy vamos a analizar a fondo el evento de lanzamiento de Lanza, ese evento que prometía ser la revolución, y nos vamos a enfocar en un detalle que para mí fue la clave de todo, la reacción de Demet. Sí, señores, la expresión, el lenguaje corporal, las microexpresiones de Demet durante el evento, todo eso nos va a dar pistas sobre lo que realmente está pasando detrás de cámaras. Antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan de todo esto al final del vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. El lanzamiento de Lanza fue, sin duda, un evento espectacular. La producción, la puesta en escena, la música, todo estaba pensado al detalle para crear una atmósfera de innovación y vanguardia. Piensen en luces que cambiaban al ritmo de un pulso electrónico, drones dibujando el logo de la empresa en el aire, e incluso una alfombra roja que parecía hecha de píxeles. Era una fiesta para los sentidos, una demostración palpable del poderío de la empresa. Pero, como siempre digo, las apariencias engañan. Y es que si prestamos atención a los detalles, podemos descubrir cosas muy interesantes. Demet, para quienes no lo conozcan, es una figura clave en la empresa detrás de Lanza. Es la directora de innovación, una persona con más de 20 años de experiencia en el sector, muy respetada por su visión estratégica y su capacidad para identificar tendencias emergentes. Suele ser bastante reservada en sus apariciones públicas, prefiere mantener un perfil bajo y dejar que sus ideas hablen por sí solas. Por eso su presencia en el evento era tan importante. Era la confirmación, al menos en teoría, de que la empresa apostaba fuerte por este nuevo producto, que Lanza contaba con su respaldo y que, por lo tanto, tenía el potencial de transformar el mercado. ¿Pero qué pasó exactamente durante el evento? Bueno, lo primero que noté fue su lenguaje corporal. Demet se mantuvo distante, observadora, casi como si estuviera analizando la situación desde fuera con lupa. No interactuó mucho con los demás asistentes, limitándose a intercambiar algunas frases cortas y protocolarias con los directivos y los miembros de la junta. Evitó el contacto visual con la prensa, escabulléndose entre la multitud siempre que un periodista se acercaba con la intención de hacerle una pregunta. Esto ya es un poco extraño considerando su posición. Se esperaría que como directora de innovación, estuviera radiante compartiendo su entusiasmo y explicando a los medios las bondades de Lanza. Luego, durante la presentación del producto, noté algunas microexpresiones en su rostro que me llamaron mucho la atención. La presentación en sí fue un despliegue tecnológico impresionante con hologramas, realidad aumentada e incluso la promesa de una inteligencia artificial revolucionaria. Pero en el rostro de Demet, la emoción no se reflejaba. Hubo momentos en los que parecía aburrida, incluso molesta. Cruzaba los brazos, suspiraba levemente y miraba al techo como si estuviera contando las baldosas. En otros se podía ver una ligera sonrisa, pero no una sonrisa genuina, sino más bien una sonrisa forzada, como si estuviera tratando de ocultar algo, como si estuviera representando un papel. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, ¿qué podría estar ocultando Demet? ¿Acaso no le gustaba el producto? ¿Tenía dudas sobre su viabilidad a largo plazo? ¿O simplemente estaba incómoda con la atención mediática, con la presión de tener que vender algo en lo que no creía del todo? Para tratar de entenderlo mejor, analicé algunas entrevistas que Demet ha dado en el pasado. Revisé vídeos antiguos, leí artículos y transcribí fragmentos de sus discursos. En esas entrevistas, Demet siempre se ha mostrado como una persona muy honesta y directa. No tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa, sin importar las consecuencias. Siempre ha defendido la importancia de la transparencia y la autenticidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por eso su silencio durante el evento de Lanza fue aún más llamativo. Normalmente Demet estaría encantada de hablar sobre las bondades del nuevo producto, de compartir su visión para el futuro de la empresa, de interactuar con la prensa y responder a sus preguntas con franqueza. Pero esta vez se mantuvo en silencio como si no quisiera decir nada que pudiera comprometerla, como si tuviera miedo de revelar algo que la empresa preferiría mantener oculto.
Esto me lleva a pensar que quizás Demet no estaba del todo convencida con Lanza. Quizás tenía dudas sobre su potencial real, o quizás no estaba de acuerdo con la estrategia de marketing que se estaba utilizando, que parecía priorizar el espectáculo y la exageración por encima de la sustancia y la veracidad. O quizás simplemente no le gustaba el producto en sí, porque no cumplía con sus propios estándares de calidad e innovación. ¿Pero por qué no decirlo abiertamente? Bueno, aquí es donde entran en juego las dinámicas internas de la empresa, el juego de poder que se desarrolla entre bambalinas. Demet es una persona muy leal a la empresa, y sabe que su opinión puede tener un gran impacto en la imagen de la marca. Es consciente de que sus palabras pueden influir en la percepción del público y en la confianza de los inversores. Por eso prefiere mantenerse en silencio antes que decir algo que pueda perjudicar a la empresa, aunque eso signifique sacrificar su propia integridad. Sin embargo, su silencio no pasó desapercibido. Muchos analistas y expertos en marketing notaron su comportamiento y empezaron a especular sobre las posibles razones. Sus microexpresiones, su lenguaje corporal y su falta de entusiasmo fueron interpretados como señales de disconformidad y desconfianza. Algunos incluso llegaron a decir que Demet estaba a punto de renunciar a la empresa, debido a sus diferencias con la dirección y su desacuerdo con la estrategia de Lanza. No sé si eso es cierto, pero lo que sí sé es que la reacción de Demet durante el evento de Lanza lo cambió todo. Porque puso en duda la imagen de perfección que la empresa estaba tratando de proyectar. Reveló que detrás de la fachada de innovación y vanguardia, quizás había algunas grietas, algunas tensiones y algunas dudas. Y es que al final, las empresas son como las personas. Tienen sus fortalezas y sus debilidades, sus virtudes y sus defectos. Están formadas por individuos con sus propias opiniones, ambiciones y preocupaciones. Y es importante ser consciente de ello para poder tomar decisiones informadas y evitar sorpresas desagradables. No podemos dejarnos deslumbrar por el brillo superficial y la propaganda, sino que debemos analizar la realidad con ojo crítico y buscar la verdad detrás de las apariencias. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tengo pruebas concretas de que Demet no estuviera de acuerdo con Lanza. No puedo afirmar con certeza que tenía dudas sobre su potencial o que estaba a punto de renunciar a la empresa. Pero basándome en su comportamiento durante el evento, y en su historial de entrevistas, creo que es una hipótesis plausible, una posible explicación de lo que realmente estaba pasando detrás de cámaras. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Demet estaba realmente convencida con Lanza? ¿Creen que estaba ocultando algo? ¿O creen que simplemente estaba teniendo un mal día? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema y si han notado algo similar en otros eventos o lanzamientos de productos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto que ha tenido la reacción de Demet en el mercado. Como ya les dije, muchos analistas y expertos en marketing notaron su comportamiento y empezaron a especular sobre las posibles razones. Esta ola de rumores y conjeturas generó mucha incertidumbre en el mercado, y las acciones de la empresa se vieron afectadas. Algunos inversores empezaron a vender sus acciones, temiendo que Lanza no fuera tan exitoso como se esperaba y que la falta de entusiasmo de Demet fuera una señal de problemas subyacentes. Otros, en cambio, decidieron mantener sus acciones, esperando a ver cómo evolucionaba la situación y confiando en que la empresa sería capaz de superar este bache. Pero lo que sí es cierto es que la reacción de Demet puso en jaque la confianza de los inversores en la empresa. Y esto, a su vez, tuvo un impacto negativo en la imagen de la marca. La reputación de la empresa, que hasta entonces era impecable, se vio empañada por las dudas y las sospechas. Muchas personas empezaron a cuestionar la calidad del producto, la estrategia de marketing, e incluso la capacidad de la empresa para innovar. Se preguntaban si Lanza era realmente una revolución o simplemente una estrategia de marketing elaborada para atraer la atención y generar expectativas. Y es que al final, la confianza es un activo muy valioso, y una vez que se pierde, es muy difícil recuperarla. Por eso creo que la empresa tiene que tomar medidas para recuperar la confianza de los inversores y del público en general. Tiene que ser transparente sobre los problemas que enfrenta, y tiene que demostrar que está dispuesta a hacer los cambios necesarios para mejorar. No puede seguir ignorando las dudas y las críticas, sino que debe abordarlas de frente y ofrecer explicaciones convincentes. Y sobre todo, tiene que escuchar a sus empleados. Porque al final, son ellos los que mejor conocen la empresa,
y son ellos los que pueden aportar ideas valiosas para resolver los problemas. Debe crear un ambiente de trabajo donde la honestidad y la transparencia sean valoradas, y donde los empleados se sientan seguros de expresar sus opiniones y compartir sus preocupaciones. En resumen, el evento de lanzamiento de Lanza fue un evento espectacular, pero la reacción de Demet lo cambió todo. Puso en duda la imagen de perfección que la empresa estaba tratando de proyectar, y generó mucha incertidumbre en el mercado. Es importante ser consciente de ello para poder tomar decisiones informadas y evitar sorpresas desagradables. La transparencia y la comunicación son clave para recuperar la confianza de los inversores y del público en general. Y la empresa debe demostrar que está dispuesta a escuchar a sus empleados y a tomar medidas para mejorar. Y hablando de los empleados, según fuentes internas, luego del evento hubo una serie de reuniones acaloradas en la oficina. Se dice que Demet confrontó directamente al CEO sobre la veracidad de las promesas de Lanza. También se rumorea que varios ingenieros y diseñadores compartían sus preocupaciones con Demet, sintiendo que se les había presionado para exagerar las capacidades del producto con fines de marketing. Esta información, si bien no confirmada, añade una capa más a la intriga y sugiere que las tensiones internas podrían ser aún mayores de lo que se ha especulado. Además, algunos competidores han aprovechado la situación para lanzar campañas de marketing comparativas, resaltando la supuesta falta de innovación genuina en Lanza. Han utilizado la duda sembrada por la reacción de Demet para fortalecer su propia imagen y atraer a los clientes potenciales que se sienten escépticos sobre el nuevo producto. Esto demuestra que la reacción de una sola persona puede tener un impacto significativo en la percepción del mercado y en la competitividad de una empresa. La situación de Lanza nos recuerda que la autenticidad y la transparencia son fundamentales en el mundo de los negocios. Los consumidores de hoy en día son más inteligentes y están más informados que nunca, y no se dejan engañar fácilmente por la propaganda y el marketing superficial. Exigen que las empresas sean honestas y transparentes sobre sus productos y servicios, y que cumplan con sus promesas. En conclusión, el caso de Lanza y la reacción de Demet son un ejemplo de cómo la percepción pública puede verse afectada por detalles aparentemente insignificantes. La empresa tiene ahora un desafío importante por delante: recuperar la confianza del mercado y demostrar que Lanza es realmente un producto innovador y valioso. Solo a través de la transparencia, la honestidad y el compromiso con la calidad podrá superar este obstáculo y alcanzar el éxito. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado este análisis. Si les gustó, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet estaba realmente convencida con Lanza? ¿O creen que estaba ocultando algo? ¿Qué creen que debería hacer la empresa para recuperar la confianza del público? Y recuerden, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Así que vivan al máximo, disfruten cada momento, y no se olviden de ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.